En Metanoia TV presentamos Fundamentos con Paulo da Silva. Olá, hoje queremos dar sequência a um tema que já hemos iniciado em algumas sessões passadas, que foi sobre a regeneração. Então, a primeira parte já foi compartilhada e estamos agora entrando em uma parte, em uma sequência que é a parte final, ¿no?, del tema. Quisiera hacer algunas consideraciones sobre esto y no prolongar demasiado. Pero podemos decir que, dado que la realidad de la fe y de la vida cristiana, ella empieza con el nacimiento, con el nuevo nacimiento, con la regeneración. Un texto significativo que encontramos en la Escritura está justamente en el Evangelio de Juan capítulo 3. ¿No? Y en Juan capítulo 3 vemos aquí el diálogo entre Jesús y Nicodemo, donde Jesús fue sumamente enfático sobre el significado y la importancia de la regeneración. Vamos a leer del versículo 3 del capítulo 3 hasta el versículo 36. Perdón, del versículo 3 al versículo 6 del capítulo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a ver algunos comentarios sobre estas dos expresiones, tanto en el versículo 3, donde Jesús habla sobre ver. Aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y en el versículo 5, cuando nos habla que no puede entrar en el reino aquellos que no son nacidos del agua y del Espíritu. En su respuesta a Nicodemo, Jesús fue simple y directo en ese tema tan esencial que es la regeneración, dejando claro que toda formación teológica y religiosa de Nicodemo parece que nada le servía cuando se trataba de entender la temática sobre el nuevo nacimiento. La verdad, cuando Jesús dice reino de Dios, Él está se refiriendo a una nueva realidad. Cuando habla de ver el reino de Dios, está refiriéndose a una nueva vida, a una nueva naturaleza, a una mudanza radical que sucede dentro del ser humano y que lo lleva a vivir una vida que va en contra totalmente de la corriente de este mundo. Aquellos que están en tinieblas espiritualmente están ciegos y son incapaces de ver lo que pasa realmente, son incapaces de percibir lo que pasa en el reino de Dios, porque no es una realidad de este mundo. Dios usará el Evangelio, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, para tratar con las personas, para que se conviertan a Él. En la verdad, el Evangelio es el único instrumento que Dios usa para convencer espiritualmente el corazón de cualquier persona que está en las tinieblas. Este versículo 5 que hemos leído, en verdad vos digo que aquel que no nacer del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto ha producido muchas controversias e interpretaciones divergentes, también en diferentes credos o denominaciones religiosas. Y cuando Jesús dice nacer del agua y del Espíritu, está se refiriendo a nacer
como comúnmente se expresa, significa nacer de arriba, nacer del cielo, nacer de Dios, según los parámetros establecidos por Dios, según la acción o la intervención directa de Dios en la vida de la persona. Pero la pregunta que nos surge con respecto al versículo 5, nacer del agua y del Espíritu, ¿qué significa nacer del agua y del Espíritu según el lenguaje utilizado por el apóstol Juan en ese texto? Los apóstoles de Cristo tenían características propias en su manera de se expresar, en su manera de predicar, el lenguaje que utilizaban. Cada uno de ellos tenía su manera propia de tratar esto. Encontramos un personaje curioso en el Antiguo Testamento que fue justamente el profeta Isaías. Y él tenía un lenguaje que se asemejaba mucho al mismo lenguaje del apóstol Juan en sus escritos, y también un lenguaje que muchas veces fue usado por la propia persona de Jesucristo. Y hoy día podemos decir que existen algunas interpretaciones, tal vez podemos mencionar 3 interpretaciones, que se le dan a este versículo 5 del significado de nacer del agua y del Espíritu. Claro que algunas pueden sonar o parecer de cierta manera un poco absurdas, ¿ya? Por ejemplo, hay un grupo minoritario, creo yo que es minoritario, que cree que nacer del agua, según el versículo 5, significa nacer del líquido amniótico de su madre. Sería como decir, tienes que comprobar que eres un ser humano para poder ver, para entrar en el reino de Dios. Lo que me parecería una interpretación un tanto forzada y absurda. Y tengo entendido que muchos que creen o que piensan de esta manera están considerando el versículo 6, donde dice, aquello que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Por causa de ese texto, se apoyan ahí para creer esta interpretación. Pero hay una segunda interpretación que me atrevo a decir que es tal vez la más popular de ellas. Y hay un gran número de cristianos que creen de esta manera, y yo respeto de todo mi corazón, aunque no comparto esta postura, pero respeto su pensamiento con respecto a eso, que creen que nacer del agua y del Espíritu, esta agua que se refiere aquí, ellos creen que es nacer del agua del bautismo. Claro que este es un posicionamiento que tiene la propia Iglesia Católica, y evidentemente hay algunas denominaciones evangélicas que también se posiciona con esta creencia de que es nacer del agua, del bautismo. Lo cual nos obligaría, si esto fuera así, a considerar que el bautismo en agua fuese un bautismo salvífico, lo que nos traería fuertes complicaciones y contradicciones bíblicas. Esto de toda manera es desconocer muchas veces lo que es el verdadero significado del bautismo en el Nuevo Testamento. Para la mayoría de los cristianos evangélicos, el bautismo, de alguna manera, él se inicia en el momento que la persona va hasta las aguas para ser bautizado. Creen que el bautismo se inicia ahí. Pero permítame explicar esto. Según la Escritura, si nosotros leemos en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente a los hermanos de Roma. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En un momento que Jesús estuvo con sus discípulos,
Él les dijo, de un bautismo debo ser bautizado, y como mi alma se angustia hasta que esto acontezca. La pregunta que nos surge es, ¿a qué bautismo se refería Jesús? Porque había sido ya bautizado por Juan Bautista. Evidentemente, él estaba hablando de su muerte en la cruz del Calvario. Jesús llamó su muerte en la cruz de bautismo. Por eso Pablo menciona acá, en el capítulo 6, versículo 3 de Romanos, todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Amados hermanos, el bautismo bíblico, el bautismo cristiano en Cristo, él empieza en la cruz del Calvario. Cuando el Cristo crucificado nos es manifestado, nos es revelado, se nos concede el don de la fe para poder creer y recibir el sacrificio de Él, entendiendo que Él murió en mi lugar, en nuestro lugar. Y en este momento, por instrumentalidad del Espíritu Santo, nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo, para después identificarnos con la resurrección de Cristo. Y en esta identificación como un acto de fe, la muerte de Cristo es nuestra propia muerte. Y la resurrección de Cristo se torna nuestra propia resurrección y vida. Es una identificación. Bautismo es una identificación con la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, nosotros morimos con Cristo. Y en el momento que somos llevados por el Espíritu de Dios, introducidos en la contabilidad de Dios en la cruz del Calvario, en aquel momento, nosotros somos hechos hijos de Dios. El Espíritu de Dios nos dice que somos hijos allí. Nosotros allí somos introducidos al cuerpo universal de Cristo. Allí nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, pero estamos siendo bautizados en Cristo, en su cruz, en su muerte. Porque el bautismo cristiano comienza allí en la cruz. Pero algo pasa. Es que solo Dios y nosotros sabemos lo que pasa en nuestro interior, esa transformación. Allí somos adoptados hijos de Dios. Pero las tinieblas no lo saben. Los ángeles de Dios no lo saben, las personas no lo saben, las iglesias, los hermanos no lo saben. Es por eso que ahora, por mandato divino, no como algo natural, no como símbolo, es un mandato divino, que ahora nosotros debemos expresar esta realidad gloriosa interna, ahora la vamos a expresar externamente. ¿De qué manera? Bajando a las aguas del bautismo. Allí, cuando estemos siendo bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con agua, con testigos, hermanos observándonos. Los demonios van a vernos mientras bajamos las aguas. Los ángeles de Dios van a vernos bajando las aguas. Aquel bautismo en la cruz, que es uno solo, no son dos bautismos. Aquel bautismo en la cruz nos introduce al cuerpo universal de Cristo. Donde tenemos hermanos, tú tienes hermanos que están en la China que jamás vas a verlo. Pero es el cuerpo de Cristo. Ahora, pero la iglesia también tiene una expresión local y física. Cuando eres colocado con Cristo en la cruz, la muerte, eres bautizado en Cristo en la cruz. Allí estás comiendo del cuerpo de Cristo, allí estás comiendo y bebiendo de la sangre de Cristo. Allí eres participante de Cristo. Pero ahora bautizado en las aguas, ¿qué está aconteciendo allí? Allí en las aguas tú estás concluyendo, terminando un bautismo que empezó en la cruz del Calvario. Es el mismo bautismo. Solo que ahora es una expresión externa de una realidad interna. Y ese bautismo en las aguas te va a introducir a la comunión del cuerpo físico y local de Cristo. Este bautismo en las aguas ahora te va a permitir sentar en la mesa del Señor y comer de un pan hecho de harina de trigo. Y beber un vino hecho de uva. Siendo los elementos que representan
el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora podrás. Porque toda la intervención de Dios en el trato con la humanidad tiene estas dos figuras. Una realidad sobrenatural que pasa dentro del hombre. Ahora esta realidad necesita una expresión externa. Eso pasa en nuestro culto, eso pasa con la iglesia, eso pasa con el bautismo, eso también pasa con la cena del Señor. Y eso pasa con el culto. Cuando vamos a cultuar a Dios, y te aprovecho para decir, nosotros no podemos decir vamos a la iglesia para ver lo que Dios tiene para nosotros. No vamos a la iglesia porque tenemos un problema de salud, tenemos un problema financiero, tenemos un problema laboral. No. O tenemos un problema familiar. Se supone que vamos a cultuar a Dios. ¿Y cómo significa cultuar a Dios? Es permitir que aquella gloriosa realidad interna, aquello que Cristo produjo dentro de mí ahora, yo pueda expresar externamente, con mis cánticos, con mi adoración, con mi gratitud a Dios. Eso es cultuar a Dios. El bautismo en agua es para aquellos que ya son salvos. Y esta salvación empieza en nuestro bautismo, en la muerte de Cristo. La otra expresión, que tal vez no sea tan común, pero una expresión que creo que podemos encontrar mayor sustento bíblico para ello, cuando decimos que debemos nacer del agua y del Espíritu. Como ya mencioné antes, significa nacer de lo alto, nacer de Dios. Y el profeta Isaías usa muchas veces la expresión, usa la palabra agua, muchas veces para referirse al Espíritu Santo. Y es interesante que en el lenguaje de Juan utiliza la palabra Espíritu para se referir a Dios Padre. Pero vamos a leer ese texto que está en Isaías. Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y Jesús, a través del apóstol Juan, utiliza estas mismas expresiones cuando habla del agua para referirse al Espíritu Santo. Por tanto, el versículo 5 del capítulo 3 está refiriéndose a nacer por obra del Espíritu Santo y por voluntad del Padre. Tenemos otra referencia que está en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 8. ¿Qué dice? Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Cuando dice vino mediante agua y sangre, esto está para referirse al hecho de las dos naturalezas de Cristo, lo que se llamaríamos en teología hipóstasis. Cristo viene con su naturaleza humana, pero también viene con naturaleza divina. Por lo tanto, cuando dice que viene mediante agua, se le refiere, vino por el Espíritu Divino, y por sangre se refiere a su humanidad. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. ¿Por qué el apóstol Juan está usando este lenguaje? Evidentemente a su lucha interminable que tenía contra los gnósticos de la época, que negaba la posibilidad de que Jesucristo fuera Dios y fuera un ser humano al mismo tiempo. Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Solamente un pequeño paréntesis.
Dentro de la segunda parte del versículo 7 y la primera parte del versículo 8, según los manuscritos más antiguos, no constan esta parte de estos dos versículos. Pero igual vamos a leer considerando como se constara, ¿ya? Voy a solamente leer a parte que como si no se constaría en este caso. Tendríamos que leerlo de esta manera, porque tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Pero vamos a considerar igual el texto como está escrito con este trecho que no está apareciendo en los manuscritos más antiguos. Igual, ¿ok? Algo importante con respecto a esto. Aquellos que dan testimonio en la tierra son los mismos personas que están en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu. Pero interesante que en el versículo 8 aparecen en un orden diferente las mismas personas, que sería el Padre, la Palabra y el Espíritu. Pero ahora se les refiere a ellos como el agua. Se refiere a ellos primeramente como el espíritu, el agua y la sangre. La razón por qué en este orden aparece en el texto, en el versículo 8. El espíritu, el agua y la sangre. Está refiriéndose a las tres personas de la Trinidad. El espíritu, ¿quién es? El Padre. El agua, el Espíritu Santo. Y la sangre se refiere a Jesucristo, su humanidad. ¿Por qué en este orden? Porque el Padre llama, el Espíritu convence de pecado, y el Hijo, la sangre, redime al pecador. Por eso está en este orden. Por eso dice que estos concuerdan aquí en la tierra. Y es interesante que para terminar este comentario, también encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 7. El Evangelio de Juan, capítulo 7. Jesús estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y de repente dice, en el versículo 37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y no olvidemos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, cuando le dijo: el que bebiere del agua que yo le diere a beber, no tendrá sed jamás. El propio Jesús usando la palabra agua para referirse al Espíritu Santo. Por eso creo que ese texto, versículo 5 del capítulo 3 de Juan, cuando dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y repito, en forma muy común se dice: aquel que nace de arriba puede entrar en el reino de Dios. Aquel que nace por llamado, por obra del Espíritu Santo y por llamado del Padre. A esto se refiere. Y esa es la postura que hoy nosotros defendemos frente a ese texto, tan rico y misterioso al mismo tiempo. Que Dios pueda bendecirles y seguir ministrando sus conciencias para la gloria de Él. Amén.